Hola a todos, buenas tardes, qué alegría entrar nuevamente hoy en un espacio, en una entrevista maravillosa, ya que vamos a contar con la presencia de Brigitte Champetier de Rives y vamos a poder entrar en estas nuevas comprensiones, en todo lo que ella aporta a este campo de expansión de las constelaciones familiares y las fuerzas del amor. Así que ya mismo le voy a pedir a Brigitte que se nos una. A ver, hace tanto que no hago un vivo. Acá está. Para que se sume mientras se van sumando bastante. ¡Qué bonito! El verlos, que los vamos conociendo. A ver, ahí creo que ya. Aquí estamos. Hola, Brigitte, qué Hola, alegría. Silvia, ¿qué tal? Qué bueno vernos, qué gusto. Qué Qué gusto. bien. Oye, qué comodidad la alta tecnología, es extraordinario. Ya Sí, sí, estamos juntas, qué ya bueno. estamos acá, qué lindo. Bueno, primero, como siempre, agradecer, no sé cómo está la altura y si se ve bien, sí, agradecer tu presencia, tu apertura, porque todos aprendemos mucho de vos y bueno, todos quieren escucharte. Vos sabés que Bueno, en una de las... me alegra mucho de poder transmitir todo lo que recibí de ver y de lo que vamos descubriendo curso tras curso, ¿sabes? Y primero, gracias por esa entrevista, Silvia. Gracias por tu invitación. Me da mucho, mucho gusto, mucha alegría. A mí también, tenía muchas ganas de verte en Madrid, pero bueno, fue así ahora, pero Bueno, sí. estamos Bueno, acá muy y bien. con nosotros. Y vos sabés que yo hice una cajita de preguntas para que te puedan hacer preguntas a vos. Sí. Y ayer en la noche había más de 70 preguntas. Bueno, Así que tomé algunas y bueno, juntas vamos viendo a elegir. Muy bien, muy bien. por dónde va. Quiero Perfecto. empezar, Brigitte, como decimos, acá hay una actriz muy famosa, se llama Mirta Legrand, que siempre dice que el público se renueva. Entonces, como es así, que van entrando compañeros nuevos, personas que se suman, Sí. quiero empezar por esto, que fue un atractor para mí en el punto de tu aporte, que si hablamos de campos, ¿no? De campos de posibilidades y campos de probabilidades, que Lingard nos regala un gran campo que son las constelaciones familiares y nos describe esto de los órdenes del amor como principios fundamentales, no solo de los sistemas humanos, sino de todos los sistemas, ¿no? Que creo que tiene que ver con nuestra biología, con todo cuanto existe. Y vos incorporás el término, que eso para mí fue muy fuerte cuando te conocí, de fuerzas del amor. Entonces, me gustaría preguntarte, si ves, sé que haces entrevistas todo el tiempo y que de esto hablas, pero que a veces esto nos invita a pensar que la constelación no es solo ese momento que a veces el que viene por primera vez crees que es algo mágico, sino que es un lugar donde se pone en juego las fuerzas del amor. Entonces, quería preguntarte esta vez, ¿cómo vos llegás a este concepto, si solo desde la cognición, desde la experiencia corporal, desde la formación? Y que nos cuentes qué son las fuerzas, por qué fuerzas sino órdenes, porque yo uso fuerzas. Vale, sí, 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 sí. Mira, primero fue que en algunos momentos, en algunas constelaciones, eh, yo representé un problema de la persona y los órdenes del amor. Y actuaban como fuerzas, empujaban el cliente, empujaban el problema, iban hacia atrás, hacia adelante, o sea, se movían como fuerzas. No eran principios firmes, inactivos. No, no, fuerzas. Me sorprendió mucho. Repetí de vez en cuando porque era como una necesidad ver ese cliente si es que está en lucha contra el orden, la jerarquía, lo que sea. Y entonces ponía los órdenes. Bien. Y entonces realmente la representación eran de fuerzas y lo que expresaban era fuerza, ¿no? Y luego, durante bastantes años, la gente me escribía diciendo,
¿Cuál es el orden para tal cosa? ¿Cuál es el orden para pareja de no sé qué? ¿Cuál es el orden para que mi hijo no sé qué? Y yo decía, pero ese no es el problema es el amor, no el orden. O sea que el planteamiento de Hellinger, a la larga, eh, mm, nos alejó de la base de lo que él quería transmitir. Él quería transmitir el amor, los principios del amor. Y la gente se fijó sobre la palabra orden. Es lógico porque era como la gran tentación de establecer un, un, una nueva tribu, una nueva buena conciencia. Si hago esto, estaré bien. Si no hago esto, mal. Y entonces, ya que con Hellinger se despedía toda la buena conciencia de la familia, pues Hellinger lo sustituía para la gente, para mucha gente, con una nueva buena conciencia. Y de hecho hay reflexiones de antiguos consteladores que lo hacen desde una nueva moral, realmente desde una nueva moral. Se debe hacer tal cosa, si haces tal, eso está mal. Si... ¡Wow! ¿Dónde está la fenomenología y dónde está el amor? Entonces, bueno, pues yo estuve así, quizá un par de años, sintiendo malestar y la necesidad de responder continuamente a la gente. No se trata del orden, se trata del amor. Sí, ¿no? Y entonces como que es, de repente viene algo, ¿sabes? Una comprensión, el guía, viene algo, no alguien, sino viene algo. Y fue primero reintroducir el sí, reintroducir, o sea, introducir el sentimiento de un modo consciente. Eh, sí, primero es que en una de mis constelaciones, donde había un problema que se repetía, alguien, además alguien muy alto, decía, yo soy algo nuevo, soy fundamental. De eso hace, no sé, 15 años o más, bien, hace 20 años quizá. Soy algo fundamental. Y yo, ¿qué será? Algo fundamental, algo fundamental. Y con Ignacio y su péndulo, ¿qué será? ¿Qué será? Y de repente fue repitiendo, o sea, esa constelación se hacía a menudo y esa petición de algo nuevo, de repente fue el sí. Ay, todo cambió en esa constelación, el asentimiento. Representar el sentimiento, todo cambió. Fue a partir de ese momento como algo fundamental en una constelación. El asentimiento al problema, al tema, al dolor, asentimiento, ¿no? Entonces, era como algo nuevo, pero no era nuevo. Era fundamental para Hellinger la concordancia. Él no utilizaba la palabra sentimiento, pero es que nos pedía continuamente primero estar en concordancia con la vida, con algo más grande, con lo que algo más grande ha querido para cada uno. Y ahora se me mostraba la presencia de un representante para eso como algo fundamental. Entonces, a ver, escribí mi primer libro cuando me di cuenta de que repetía una y otra vez las cosas y que la gente necesitaba saber esas cosas y ya está, bien. Escribí el primer libro, todavía no tenía ese concepto de las fuerzas del amor, pero después del sí, fue una necesidad de hay que transmitir que el sí es fundamental, el asentimiento es fundamental y para ver la concordancia era fundamental. A ver, sí, y representándolo y viéndolo, el sí y las otras fuerzas del amor están totalmente unificadas. Si la persona se pone en el sí, los otros órdenes del amor se sanan solos. ¡Wow! Así, ¿no? Y cuando represento el sí, es realmente una fuerza que mueve con amor, pero que mueve.
que empuja. Y si la persona no está en el sí, entonces yo representaba los órdenes del amor y los órdenes se movían como fuerzas, algunos fuerzas negativas de buscando su compensación y otros fuerzas que iban hacia adelante. Fuerzas, fuerzas. Bien, entonces, wow, de repente dije, bueno, pues eso lo tengo que escribir. Necesito, bueno, lo vivimos allí en Madrid bastante y cuando ya lo tuve claro, ya dije, bueno, pues eso voy a dejar de repetirme y ya lo tengo que transmitir con el libro, ¿no? Así fue. No, libro maravilloso, que bueno, invito a leer todos tus libros, pero ese es maravilloso porque cuando vos hablas, a mí me encanta, transmití muchísimas cosas, pero yo te escuchaba y decía, qué lindo conocer la cocina, ¿no? De cómo se cocinó Sí, esto, sí, sí. cómo se dio, y bueno, cuando vos hablas del sí, yo a veces digo, ¿no? De manera vulgar, que una constelación termina siendo el asentimiento, ¿no? Que ahí reúne, bueno, como vos decís, las fuerzas del amor. Y en orden a esto, Brigitte, entonces preguntarte, también creo que es una pregunta trillada, pero me gustaría entrar a desmenuzar esto. ¿Qué características tienen las constelaciones cuánticas? El otro día me escribió una persona y me dice, yo quiero especializar porque soy constelador cuántico. Entonces, ¿qué nos cuentes? ¿Qué características tienes? ¿Son más estilizadas, como Bueno, te escuché decir una vez? ¿Son más rápidas? ¿Qué ya, características tienen? Las fuerzas vale. del amor es el libro, José. Vale, entonces, mira, para mí, todas las constelaciones son cuánticas. La única explicación de una constelación no es neurociencia, no, es solamente lo cuántico. Vale. Y el otro día un físico me dijo, mira, cuántico quiere decir que da un salto, que no es evolutivo, sino que da un salto. Pues sí, eso, una constelación permite que se realice un salto en la vida de las personas. Bien, entonces, realmente, a ver, todas las constelaciones son cuánticas, pero yo di ese nombre, utilicé ese nombre cuando me di cuenta que si la persona está realmente en el asentimiento a lo que hay, solamente hace falta representar la constelación y que la persona esté en el sí, y todo se sana solo. Y allí para mí, pues eso fue la esencia de la constelación cuántica. Es salto, es un salto cuántico a una nueva posibilidad. Luego retiré el nombre porque se volvió un poco superficial. Entonces, bueno, pues constelaciones. Y realmente para mí, realmente las constelaciones son cuánticas. Ya está. Ah, Bien. bueno, gracias, gracias por esta explicación, porque fíjate de qué manera, bueno, nos llega de manera sencilla. Ahora te voy a hacer una pregunta más de por ahí voy más al método, pero esto que se consulta bastante, la gente viene a constelar bastante, que son temas legales, ¿no? Yo digo vulgarmente también, pues me gusta hablar con propiedad, pero digo, digo, cuando me aparecen temas legales, y generalmente uno sabe que se va a encontrar con alguna fidelidad, con un intrincamiento. No sabemos, pues es fenomenología hasta que no lo ponemos en el campo. Ahora, ¿qué pasa en aquellos juicios cuando hay una persona que muere en medio de una práctica quirúrgica, una intervención o en terapia intensiva, donde el hijo, el marido, la madre consideran por distintas razones que hay mala praxis? Entonces empiezan esos juicios, para mí son muy dolorosos esos juicios, ¿no? Esos juicios eternos, donde hay que probar si hubo mala praxis o no. ¿Qué pasa con la familia? Te quiero preguntar esto, ¿no? ¿Qué dinámica se juega en quien hace la demanda y estar detrás de este proceso? ¿Y qué pasa con el muerto? Entonces, habría que representarlo porque hay varias dinámicas posibles detrás de eso. Pero lo que así globalmente podemos imaginar, que esa familia está tomada en una expiación y venganza de algo. Entonces, el muerto está viviendo la expiación. Él paga por un crimen que se realizó. Y lo que se ha transmitido también desde hace generaciones o desde algo que pasó, pues es el juicio. Los malos son. Y entonces, unos
alguien va a ser la víctima y los otros la venganza. Asumen los familiares allí la venganza de alguien anterior y ya lo tienen todo delante. ¿Y, y cuándo se puede realizar eso y liberar y poder decir no hay nada que pagar o no hay nada que vengar, ver lo que pasó antes? Todo entra en paz. Pero también hay que aceptar que a las personas les cueste mucho hacer el duelo. Claro. Entonces, bueno, pues una cosa va a ser la sanación del sistema y de la vinculación con venganza de algo que pasó, que se quieren vengar con el cirujano y así. Y luego la capacidad o no capacidad de hacer el duelo, de aceptar la muerte, que eso puede durar un poco de tiempo antes de que la gente acepte. Y entonces en ese momento entran en una ira que ya no es una hija lógica. Mientras que el atacar, ¿verdad?, al cirujano por mala praxis es lógico. Lo otro es pues, un delirio de dolor, ¿no? Gracias. Vale. Gracias por contarnos esto y llevarnos siempre también, ¿no?, a la fenomenología. Claro. Bien, otra pregunta, Brigitte, porque con esta expansión que hay hoy, ¿no?, y gracias a la fuerza mayor también y a todo y a todos, de las constelaciones familiares, que hoy van más allá de determinadas fronteras, distintos países, culturas, ideologías, religiones. Yo tengo un grupito de personas que se están formando que son budistas y que Mm. ellos tienen la concepción de la reencarnación, no del yo, como en muchas filosofías, sino del alma. Y se están formando como consteladores. Y a veces preguntan esto y me parece que te la hacemos a vos la pregunta, ¿no? ¿Qué podés decirnos de las constelaciones familiares hoy eh, en su evolución y las vidas pasadas, que yo lo miro más desde la relatividad y todo, también lo que falta trabajar la teoría de relatividad y etcétera, y con la mecánica cuántica? ¿Qué nos podés decir sobre este tema que aparece tanto? Escuchen todos esto, así que queda No grabado. sé, no sé, no sé, porque Hellinger contestó a alguien así, yo no tengo esa creencia, dijo. Es que yo tampoco tengo esa creencia. Entonces, yo me ciño a lo que surge en las constelaciones. Y en las constelaciones nunca ha surgido una señal de otra vida, nunca, solamente de otra generación. Bueno, pues yo humildemente me abro a que el campo me muestre otra cosa, pero llevo 20 años y todavía no me ha mostrado esa otra dimensión. Bueno, Hoy acá trajiste algo que no había pensado ni la pregunta ni nada, pero cuando hablas de la creencia, a mí hay un texto de Hellinger que me encanta puntualmente, todos tenemos libros que nos gustan más o menos, que es del cielo que enferma y la tierra que sana, donde dice que las grandes religiones surgen de una persona que cree algo en algún momento. Fuertísimo. ya, pues sí, ¿no es así? Sí, Sí. fuertísimo. Así que toda esta invitación que vos nos haces en otro de tus libros, que también invito, no es, bueno, caminar en la incertidumbre. Bueno, hay algunas preguntas, no sé si vos querés ir contestando, Adelante, adelante. Sí. pero te quiero hacer, y después por ahí alguna de las que también preguntaron por acá. Sí, Acá me sí. anoté una con respecto al destino, porque viste que históricamente hace un tema de debate de filósofos, de historia, y Sí. Hellinger hace un aporte, como, y vos también, ¿no? Como campo nuevo, porque él toma, lo voy a decir también de manera vulgar, de alguna manera el destino como una expresión, ¿no?, del amor sistémico. Mm, Entonces habla de un destino colectivo, nos habla Hellinger, que hasta ese momento casi la mayoría de los filósofos, la historia va hablando, de la historia de la filosofía, va hablando de un destino individual. Brigitte, ¿podemos transformar algo de este destino colectivo? Es que lo estamos viendo. Lo estamos o empeorando el destino colectivo o mejorando. Sí. Entonces, mira, es la sistémica y todo lo que se sabe de la energía, lo que nos permite entender.
Los grandes campos mórficos, o de resonancia mórfica que nos ha explicado Rupert Sheldrake y que retoman ahora pues los físicos. Bien, están hechos de la suma de las experiencias individuales. Si tienen tanta fuerza, es porque ha habido millones de personas que han vivido individualmente lo mismo. Y los campos pueden disminuir cuando individualmente las personas deciden cambiar. Y cambiar, el cambiar profundo es estar en las fuerzas del amor. No hay otro cambio profundo. Decidir asumir desde el adulto algo, a sentir algo, lo transforma. Decidir respetar algo, agradecer algo, lo transforma. Es que tenemos esa capacidad y también de estropear las cosas, de estar en la queja, de estar en la lucha, de estar en el odio. Creamos campos, o sea, todo eso se suma en grandes campos energéticos que hacen que el destino colectivo pues esté manifestando todo lo que está manifestando ahora. Pero también podemos ver que hay señales de esa ampliación de la conciencia de los individuos que crean nuevos campos de conciencia, de respeto, de amor adulto. Se va notando también. Esto de la masa crítica, ¿no? Que promueve el cambio. Te escuchaba al principio del vivo, cuando vos decías, ¿no? Categóricamente, y se siente, ¿no? Como lo transmitís, el sí todo lo transforma, dijiste, el sí todo lo cambia. Ya, sí, Gracias. sí. Eh, Perdón, creo que es algo que está en las grandes tradiciones místicas, el sí. No en las religiones, en lo místico está el sí. Sí. Sí, yo soy un amante también del estoicismo y en este sentido también el asentir lo que es y lo que no es me parece maravilloso. En orden a esto se me vino una pregunta que hizo Bárbara, que la conocés, que es parte de acá, trabaja con nosotros, y te hace una pregunta. Dice, Brigitte, ¿cómo darnos cuenta que estamos en sintonía con lo que la vida nos pide? A veces, por mandato, tendemos a insistir mucho con situaciones que no se dan y perdemos cuando es el momento de soltar. Vale. Eh, Estar en lo que nos toca crea paz interior. Paz interior. Y cuando estoy en mis proyectos, en mis expectativas, no tengo paz. No. O sea, la paz viene de esa sintonía con lo que toca. Con lo que toca. Y mira, hay bastante gente que no conoce lo que utilizamos nosotros como guía, guía sensorial. Poder estar en cada momento con seguridad en lo que nos toca hacer. Y eso nos lo dice el guía. Entonces, mira, el guía, hay muchas terapias que lo utilizan desde hace muchos años. Y entonces, desde hace, no sé, unos 15 años o algo así, Antonio Damasio, en Neurociencias, habló de ese marcador somático, describiendo, y también se ha descrito en otros artículos, que cuando estamos diciendo o haciendo lo que es coherente para nosotros, lo que es la verdad para nosotros, se activan unas células. Y cuando estamos en lo contrario, en la mentira, en algo que no es coherente con nosotros, lo que no nos conviene a nosotros, se activan otras células. Entonces, se trata de que cada uno domestique esas células para recibir esa señal. Entonces se nota en el pecho, eh, nosotros lo enseñamos con el movimiento del cuerpo o en los dedos. Bien, hay múltiples maneras de recibir la información del cerebro Bueno, sobre si estoy en lo que es correcto para mí o lo que no. Y además algo decidido no por mí, sino algo más grande que yo. Eso es algo como muy revolucionario. Es nuestro holograma que sabe de antemano hacia dónde tenemos que ir.
es algo extraordinario eso. Sí, Bueno, y acá también esto iría de la mano entonces lo que nos enseña también Gary F. con esto de que nuestras células, el ADN, se orienta, ¿no? Ah, y acá viene, ya contestaste de alguna manera una pregunta, pero que me parece súper interesante, porque, bueno, en mi caso yo trabajo con muchas personas del ámbito de la ciencia, ¿no? Muchos médicos y demás, sí, y a veces se necesita comprensión y cognición para acercar algunas cosas. sí. Y pensaba en esta evolución de las constelaciones familiares desde la fenomenología sistémica, las fuerzas del amor, cómo, lo estás contestando de alguna manera me parece, ¿no? Pero cómo, qué relación guarda con esto de la conciencia que hoy la neurociencia, la psicobiología va dando cuenta de que no es una producción del cerebro, que Ujú. participamos. Entonces, Brigitte, ¿qué estaríamos? Entrando desde este guía biológico, ¿qué estaríamos entrando? ¿En ese orden implicado, algo de estar conectados todos con todos? ¿De poder estar en sintonía? ¿Cómo? Media compleja la pregunta me está saliendo, pues la estoy elaborando. A ver, cuando estamos con ese guía sensorial que nos dice, haz esto y no esto, ¿a qué nivel estamos? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Cuál es nuestra misión? Las fuerzas del amor están continuamente en nosotros y alrededor nuestra. ¿A dónde nos llevan? ¿De dónde vienen? O sea, es que formamos parte de algo mucho mayor que nuestro cerebro. O sea, lo vivimos en las constelaciones. No necesariamente le damos palabras, pero lo sentimos. Sí. Sentimos que se nos lleva a otro lugar, a otra dimensión, hacia más amor, más paz, amor en acción, eh, contacto con los demás, adulto a adulto, y responsabilizarnos de todo lo que el pasado nos ha regalado. O sea, eh, somos como el eslabón responsable del pasado para transmitirlo en su mejor forma al futuro. ¿Pero para qué? ¿Hacia dónde? Ah, es que es Claro, eso, es eso. mucho más allá del cerebro. Es, Qué hermoso compartir con vos, Brigitte, la verdad que es un placer. Tengo por acá otra pregunta que hicieron, que si es importante incluir siempre la fuerza sanadora en las constelaciones familiares. no, mira, las constelaciones son, ante todo, fenomenológicas, con lo cual, a veces sí, a veces no. Y eso es válido para todo, para todo. No hay ningún protocolo, no hay ninguna regla. ¿Sí? Vamos, esta invitación que siempre nos haces a la fenomenología, ¿no? A la Sí, fenomenología, a la coherencia y al estar sí. conectados con algo mayor. Si no, el guía Y, no lo escuchamos. y mira, y la fenomenología nos vuelve muy adultos. Tengo que ser creativo. No me puedo apoyar sobre las costumbres que, los hábitos que tengo ya con las constelaciones. No, hoy sin fuerza sanadora. ¡Ah! ¡Qué vértigo! Bien. Y además, precisamente nuestro guía, algo más grande, nos está probando, nos está mostrando, venga, suelta eso, suéltalo, ábrete a algo nuevo. Y realmente recibimos nuevas informaciones muy a menudo últimamente, muy a menudo. Pero es desde esa autodisciplina de, sí, yo solamente hago lo que me dice mi guía, solamente hago lo que el campo me muestra. No, no tengo protocolo, no tengo hipótesis, me abro. Y el abrirse así nos da unas nuevas comprensiones, nuevas informaciones que son verdaderos regalos casi constantes. Qué lindo. Eh, Yo la otra vez pensaba, ¿no? Cuando era joven, en lo que era el trabajo místico, o bueno, no sé si trabajo místico, yo participaba de grupos, digo, buscaba la trascendencia, ¿viste? La vida eterna, esas creencias. Y hoy en realidad, digo, no te lo digo así, caseramente, busco la paz, la serenidad, la calma.
Y eso me lo da, y bueno, y también te agradezco a vos, ¿no? El entender que vivimos en la incertidumbre y que bueno, que hoy decís cosas, frases que las sacaría y las colocaría, voy a ver si las pongo después o no, esto del sí que transforma todo, de esto del amor, del amor en obras. Bien, no sé si hay algunas preguntas ahí de las personas, pero sí quería agregar algo más por ahí con esto del orden al destino, ¿no? Que Hellinger, después del conflicto de la paz, él dice, cuando conozco a una persona, el otro se vuelve destino para mí y yo me vuelvo Mm, destino para el otro. ¿Qué pasa mm. con el verdulero de la esquina? ¿Qué pasa con el que me encontré no sé dónde? ¿Qué pasa con ese médico, con la... ¿Qué pasa en todas, esto es con todas las relaciones? ¿Qué pasa ahí? Ya, mira, quizá no te voy a responder directamente, sino que me abrió a mucha nueva información las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte. Ay, contanos. Que eso es, que casi en todas hay un resumen de su vida. De repente, en un segundo, ven toda su vida. Pero ¿todos ven lo que han hecho? No, no ven si han realizado su misión o no. No, ven las consecuencias de lo que han hecho para las demás personas. El señor de la esquina que he visto una vez, ¿cómo, qué pasó en su vida después de encontrarme? Eso es, las consecuencias de nuestro contacto con la gente. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Olvídate del ego, de la misión, olvídate de todo eso. Lo que cuenta y lo que se va a memorizar es el amor en acción. El amor en acción. Cómo se han transformado los demás cuando han estado contigo. Cómo su destino se ha transformado y tú los has incluido o rechazado en tu destino. Sí. ¡Wow! Qué Para lindo mí es que una podamos ir. revelación. ¿Cómo? Esto que realmente yo siempre digo, los vivos con vos hay que extraer. Acá nuestra querida Marley, que iba a ir con ella a verte, dice qué maravilloso. Esto que decís, digo, qué fuerte, ¿no? Porque en realidad somos, es consecuencia del amor, es todo lo que hacemos. Eso Y es, sí. esto, mirá si ahora voy y me pregunto, ¿no? San Ignacio es el de Loyola, se preguntaba que es caminaba por un pasillo, ¿a dónde voy, para qué? Y a mí me dejas esto, ¿no? ¿Qué transformación hice con esta persona? Con acá bueno, con el verdulero, qué lindo esto que nos dejás. Gracias. A mí eso me abrió. Entonces, sí, claro, yo tengo la responsabilidad de mi misión, pero no es lo que va a contar. No es la misión, mi realización tan... No, no es eso lo que se va a memorizar en esa gran conciencia, esa supraconciencia. Lo que se memoriza es las consecuencias de todas las relaciones, de las interconexiones entre las personas. Cada uno, ¿qué ha hecho con la otra persona? Qué hermoso. Qué Haría un, hermoso. sil- Oh, haría un silencio para que todos pudiéramos encarnar esto, ¿no? Y hacerlo como un marcador somático. Pero bueno, te vamos a aprovechar ya que te tenemos acá. Bueno, acá hay preguntas por ahí, sí, pero hay una que dice una señora Erika, y después si querés pasamos a las del público. ¿Cómo ayudar a mi hijo mayor que tiene epilepsia? No quiere soltar su lealtad, tiene 25 años. Así lo plantea la señora Erika Ancino. ¿qué quiere decir que él no quiere soltar su lealtad? A ver, eh, los hijos tienen ese amor arcaico de tomar para sí todo el daño, todo el sufrimiento, el pagar, la expiación del sistema familiar. Pero precisamente los adultos que nos hemos formado a las constelaciones, sabemos que les podemos ayudar constelándoles en silencio, sin decirles nada. Tú les has dicho, oye, hijo, te tienes que... No, no, el hijo no puede hacer nada de eso. Tu madre tienes la obligación, ya que conoces las constelaciones y la sistémica, tienes el deber de liberar a tu hijo. Y es como rezar por él. ¿Le pides permiso para rezar por él? No. Entonces lo mismo, si le haces una constelación será sin pedirle su permiso, le haces un regalo conectada con algo más grande y ya está.
¿Que funcionará o no funcionará? Bien, porque no sé aquí qué quieres decir exactamente. Pero nosotros los padres somos padres toda la vida, aunque el hijo tenga 50 años. Y, y sabemos lo de la sistémica. O sea, si sabemos la sistémica, pues tenemos una responsabilidad en ciertas cosas, no todo, ciertas cosas de los hijos que no consiguen llevar a cabo. Hay otras cosas que no, que son fruto de sus decisiones y tal. Pero lo que no, nosotros tenemos el deber de constelar a nuestros hijos y nietos como un rezo, como instrumentos de algo más grande. Gracias, Brigitte. Y hago acá una pregunta más que hay de una de las cajitas, después si querés pasamos acá a la de las personas. Dice, estoy enamorada de un hombre desde hace 20 años y no coincidimos habiendo amor. ¿Qué tengo que constelar o hacer? Y no coincidimos. Y no coincidimos habiendo amor. Así es literal. Bueno, oye, si hace 20 años es que tiene que ser así. No busques otra cosa. Ríndete a lo que hay. ¿No te gusta esto? Bueno, pues termina. Ten el valor de terminar y de abrirte a una nueva posibilidad. Y si no, disfruta lo que hay. Es que no hay otra alternativa aquí. O disfrutar las cosas como son, o decir, no, yo quiero vivir otra cosa. Bien, pues mi querido amor, voy a terminar, porque con esto no puedo vivir. Se acabó. Y me abro a otra oportunidad. Gracias, Brigitte. Ah, Bueno. sí. Acá Fernando de Montevideo pregunta, como terapeutas, cada paciente, cliente que nos llega es parte de nuestro sistema familiar también, porque me No, estaría mostrando algo a mí también. no, 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 en absoluto. Y ahí hay que ser como muy humilde y no poner nada nuestro encima del cliente. No, eso le puede perjudicar. Y es el inicio precisamente de contratransferencias del terapeuta. Lo que va a pasar al revés es que se puede decir que todos los sistemas familiares han vivido todos los conflictos que existen. Y entonces, cada constelación que vas a hacer va a sanar una parte de tu sistema familiar. Quiere decir, en el equilibrio del dar-recibir, das a ese cliente y a su sistema familiar. Por gratitud, por compensación, algo de tu sistema familiar va a sanarse en resonancia con el sistema familiar del cliente. Y cuanto más gratuito lo hagas, que decir, no hay nada mío, no es para mí, más vas a recibir. Gracias. Y así, sí, vale. Acá Karina pregunta, ¿se constela si hay un deseo de adoptar? ¿Si es destino o deseo? Pregunta. Bueno, eh, se puede constelar, pero también se puede tener lucidez adulta. Y eso es lo que Bergelinger llamaba la buena adopción o no sé si decía mala adopción. Cuando la persona, o sea, sin amor al futuro niño. Hay amor para ese futuro niño, buena adopción. No hay amor cuando es para reemplazar un hijo que yo perdí. Sí, fundamentalmente es eso. Si yo perdí un hijo y ahora quiero ese hijo, no amo a ese adoptado, porque lo transformo en el que me falta. Y va a haber muchas complicaciones en esa adopción. Pero bueno, se puede decir que la mayoría de las adopciones son así. Bien, entonces forman parte del destino del niño y de los padres. Y poco a poco crecerán con esa intrincación mutua, falta de libertad y habrá dolor hasta poder llegar llegar a menudo a una liberación, pero con mucho dolor, sí.
Y acá, bueno, Eka, buenas tardes. Una pregunta. En una constelación, ¿el consultante tiene que verbalizar su asunto para que el constelador sepa que se va a constelar? ¿O puede dejarse como un tema oculto? A ver, ¿qué me dice mi guía? Me dice, tema oculto no. Pero ¿puedo ir sin tema? Sí, pero es otra cosa. Tema oculto no. Y entonces, puede que la persona no quiera decir el tema delante de todos, si es una grupal. Bien, entonces que comente antes al conservador que su tema es tal, pero que no quiere decirlo delante de todos. Vale, eso está bien. Pero oculto al constelador no, porque realmente es una falta de respeto. Claro. Gracias por esto. Creo que nos ayuda a todos muy bien. Eh, bueno, acá te agradecen, te agradecen. Bueno, acá esta pregunta, Nadina Galeana, ¿te la hacemos? ¿Cómo sanar un corazón roto? Mm, darse tiempo y vamos a ver, ¿cuál esa persona antes de tener el corazón roto tenía costumbre de estar en el adulto, en la víctima, en el manipulador? Es que va a depender mucho de su actitud vital. Entonces, si sabía estar en el adulto, pues va a poder sanarlo antes, ¿no? Y de un modo más profundo. Y si no lo sabía, pues la gente que le va a rodear, las constelaciones, le van a pedir, suelta a la víctima, crece, crece. Con el dolor hace crecer, crece. El dolor hace crecer. Bien, Sí. gracias. Moon pregunta, ¿qué hay detrás de las discapacidades que se repiten en una familia? ¿Por dónde buscar? ¿Qué discapacidad? Es que depende de qué discapacidad, ¿vale? No, Entonces, yo lo que he visto es que no hay ni una discapacidad que no tenga un motivo sistémico, con lo cual habrá que constelarla. Incluso, por ejemplo, un retraso intelectual o una discapacidad física. Mirar, ya llegará. La... A veces no es muy claro, a veces vemos que pueden ser ancestros lejanos que vivieron algo horrible y no sabemos qué. Bien, lo dejamos, pero lo vemos y simplemente el representante de la discapacidad siente que es reconocido, que ya ve su lugar. O sea, vamos a constelar sí, la discapacidad como un eco del pasado y un eco grave, de algo grave del pasado. Sí. bien, gracias. Acá hay una pregunta que me parece oportuna para hablar, para esto que Brigitte nos presenta, es el campo de las constelaciones familiares y acompaña a Brigitte la evolución de las constelaciones, ¿no? Al servicio de la vida. Entonces, pues, esta pregunta, no era, dice Virginia, imagino que es, pero no era que a los hijos adultos no se puede constelar por ellos. Bueno, esto lo decíamos hace 20, 30 años atrás. Brigitte. A ver, ¿quién se constela? O sea, ¿quién va a las constelaciones? Uno que ha tenido problemas y que va buscando y que descubre, descubro las constelaciones. Bien, esa es la persona que puede constelar su familia, constelarse. Los hijos van a tener cada uno su camino. Cada persona recibe en algún momento una luz, un camino para mejorar. Entonces, no todo el mundo lo acepta, ¿vale? Bien. Entonces, yo, las madres, los padres necesitamos dejar libres a nuestros hijos. No les vamos a imponer la filosofía de las constelaciones familiares. No. Yo sé que ellos van a tener su camino y algo les va a llevar a crecer, a comprender más. Los dejo libres en esto. Y yo cumplo con mi deber de madre que sabe de sistémica y sabe de constelaciones. No hay más. Claro.
Y bueno, y a veces lo que se ve también por ahí que alguien viene un consultante y quiere constelar al hijo porque quiere que sea distinto, pues no le gusta lo que hace. Ahí Bueno, no, o sea, otra cosa es constelar a un bueno, hijo con ACV, con ya. epilepsia. Ya, pero mira, entonces el constelador verá que casi siempre en ese caso empieza la constelación del hijo y un representante de la madre muestra que la madre impide la libertad del hijo. O sea, se va a ver en la constelación y va a ser más una constelación para la madre castradora que para el hijo. Sí, Mm. gracias. No sé si vos querés leer alguna. Traigo un No las caso veo bien, actual. no ¿Cómo? las veo bien, Ah, prefiero que ac- las elijas a tú. ver, yo acá leo, pero no sé lo que viene. Andrea dice, traigo un caso actual de la actriz Cris Morena. La actriz, la cual murió su hija muy joven y recientemente su nietita en ese fatal accidente que trae esta dinámica. Es muy dura. Eh, es una, creo que sigue viva, Cris Morena es una actriz que se le murió la hija muy joven, con un trastorno de la conducta alimentaria. La hija muere al salir de un gimnasio con una descompensación electrolítica y ahora la nietita muere en un accidente, una muerte trágica en un barco, iba con los compañeritos. Entonces pregunta, ¿qué trae esta dinámica? Pues Parece habrá que es que consteladora representarla, también. ¿eh? Parece, Podemos intelectualizar, habrá que representarla. Es muy posible que la hija haya dicho, mamá, yo muero como tú. Bien. Pero entonces, ¿por qué la madre muere joven? Ahí es lo que hay que ver. ¿A qué vínculo tenía? ¿Qué fidelidad tenía con un conflicto, con una guerra, con el gobierno militar? No sabemos, pero el pasado está. El pasado está. Entonces, todas los grandes dramas y tragedias del pasado que no han sido vistos, que todavía necesitan amor, se van a traducir en algo, una fidelidad trágica. Sí. Brigitte, y bueno, no, nos va quedando poco tiempo, ¿no? Para tener un encuadre. En orden a esto, ¿no? Jung hablaba en su momento de lo que es la sombra individual y la sombra colectiva, qué sé yo, en su momento el capitalismo, el comunismo, que todavía sigue, Sí. desde esta mirada, ¿no? Desde las constelaciones familiares, pero como filosofía también aplicada, eh, ¿qué nos puedes decir de esto que hoy está pasando? Creo que un poquito hablaste antes de los campos, ¿no? Rusia, Ucrania, Israel, Irán, Palestina, qué sé yo, los conflictos en África. Ya. ¿Qué nos está pasando? Las polaridades, ¿verdad? Las polaridades son las que hacen crecer la humanidad. Eh, Todo lo importante, todo lo realmente fenomenológico es dual para transformarse en uno. Y el transformarse en uno, o bien cambia de naturaleza, se vuelve trascendente con respecto a los otros dos polos anteriores, o crea algo nuevo. Entonces, las polaridades son necesarias. Y podemos ver que siempre han existido. Siempre. Eh, yo ahora represento mucho, bueno, de vez en cuando, la evolución de la humanidad en ciertos aspectos. Bien. Desde cuando se vivía en cuevas, luego las épocas sedentarias, luego el cristianismo o las grandes, sí, fue muy interesante representar, ¿cómo se llama? Las grandes tiranías, regímenes de Babilonia, de Egipto, así. Bueno, y ver la evolución de los conflictos del ser humano, del amor, hasta pues, bueno, el Renacimiento, el siglo XVIII, el XIX, XX, XXI. Es extraordinario ver cómo la evolución de todo es irregular, pero va siempre hacia algo más. Eh, los conflictos están al servicio del progreso. Y Bert nos decía recordar que la guerra es la madre de todas las cosas. Eh,
poder reconciliarnos con la gente que está en nuestras polaridades o con la gente que nos crea rechazo, odio, asco. Eso es la mayor fuerza de sanación para el mundo, para el destino colectivo, el destino de la humanidad. Entonces, hoy en día hay cada vez más personas en paz, en reconciliación con los conflictos, con la guerra, con las oposiciones. Entonces, es duro, muy duro lo que estamos viviendo, pero es importante, pienso, no ir de víctimas en el sentido de siempre ha existido y gracias a eso la grandeza del ser humano crece. Y eso, y nuestra conciencia crece también. Bien. Bueno, gracias, Brigitte. La verdad que nos quedan unos minutitos. Eh, esto ya lo preguntaron. Eh, Mira, acá Verónica, hola Verónica, pregunta, ¿qué sucede en las enfermedades mentales de los hijos? Soy consteladora, mi hija es adoptada y su salud mental empeora. No sé a quién dar lugar dentro de los excluidos. Bien. Entonces, enfermedad mental, trastorno mental, reincluye primero lo masculino, el padre. El padre en cada generación, pero bueno, el padre de esa criatura, tu pareja y lo masculino. Es lo principal, porque es el principio de realidad que va a entrar en su vida de nuevo. Y luego, bueno, pues necesitarás constelar a ver qué es lo que aparece en la constelación con respecto a su sistema biológico. Puede que haya heredado algo tuyo. A ver, es muy posible por amor a los adoptivos, a los padres adoptivos, los hijos adoptados toman cargas muy fuertes de los adoptivos. Pero lo que fundamentalmente les mueve en la vida va a ser la herencia biológica. Y si los padres les abandonaron, es que había una carga muy dura, muy dura. Entonces, también si hubo un secreto, un crimen en la familia, ya sabemos, que crea esquizofrenia. Si hubo rechazo de lo masculino, pues crea un terreno propicio para psicosis. O sea, a costelar y a costelar y a costelar. Y a veces para los hijos es pensar una constelación cada 3 o 4 meses durante años. Así es la herramienta. Gracias, Brigitte, ¿no? Por cuánto ayuda a las personas, también a los consteladores que han entrado. Antes una última pregunta que te quiero hacer para cerrar. Bueno, vas a estar acá en Argentina, en Córdoba, en Sí, septiembre, y con mucha alegría sé que van a haber muchas personas hay muchas personas inscritas en las universidades. también, sí, sí, sí. Va a Qué ser muy bonito. Nos da mucha alegría volver a Córdoba con Norma, celebrando los 10 años en que nos invito a llegar a Argentina. Sí, sí. Sí. Norma que la tenemos acá presente. Entonces, bueno, qué sé yo, te haría tanta, es un placer, es un gusto estar acá y charlar con vos y conversar. Pero bueno, voy a ir un poco para ir cerrando, que ya fuiste también, nos diste cosas tan claras que cuando uno se para en la fuerza del amor es como que está todo respondido. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Sí. En esto que se habla hoy, ¿no? Del despertar de la conciencia, que empezó con esta nueva era de Acuario. El otro día alguien me decía que la humanidad está elevando su vibración. Bueno, el término voy a usar de despertar de la conciencia, ¿no? Que, porque esto, yo valoro muchísimo, o sea, para mí es tenemos un médico acá argentino que con la enfermedad dice que la frontera final del tratamiento de un paciente es respetar su filosofía de vida.
Mm. Y yo, para mí la filosofía aplicada de las constelaciones familiares es más allá, es lo más. Entonces, frente a este despertar de la conciencia al que vamos, si bien estuviste hablando, ¿qué papel juegan las constelaciones familiares? Es que gracias a las constelaciones vamos liberándonos de ataduras invisibles, inconscientes, que nos impiden ser nosotros mismos. Nos impiden. Y entonces vemos precisamente los que hemos podido alcanzar una cierta libertad, que toda la vida vamos a ser hechos de fidelidades, pero muchas fidelidades son de puro apoyo, son recursos, ¿no? Eh, las constelaciones ayudan a que lo que transmitimos a los descendientes sea mucho más ligero de lo que hemos recibido. Y estamos creando toda una generación de, bueno, generaciones que van a recibir algo mucho más limpio de lo que nunca se ha podido recibir en la humanidad. Entonces es como permitir ya la existencia de personas más libres, que van a conocer también la sistémica, que van a poder vivir mejor su propio destino sin repetir lo de atrás, o sea, mucho más libres de patrones, libres con su vida, ¿no? Pienso que es el papel de las constelaciones y que han llegado justo en ese momento, que Bert pues tenía que hacerlo en ese momento cuando esa nueva era de Acuario, ¿no? Necesitaba seres humanos más ligeros, más livianos. Y eso solamente una terapia sistémica lo podía hacer. Ha sido el regalo, que no hay casualidades, las constelaciones tenían que ser ahora, en el momento en que vamos a empezar a poder vivir como otro camino, otro modo de ver, otras comprensiones mucho más generalizadas, vivir otra cosa, ¿no? Vivir más libres. Sí, Vivir más libres. sí, más libres. Bueno, Brigitte, Bueno, qué en la amor. hora de corazón agradezco este vivo y no soy yo quien para agradecer lo que vos das, pero decirte que sos muy generosa con tu compartir, con todas las comprensiones que vas tomando al servicio también de la evolución, porque la vida evoluciona y las constelaciones Ya también. Entonces no nos quedamos, ¿eh? Y antes se podía constelar, eso era antes, ya fue. antes. Así que Antes. gracias. Ahora la vida nos empuja a patadas. Venga, cambia, cambia, cambia. Sí, ¿verdad? Infinitas gracias por este vivo, gracias, lo vamos a guardar, lo vamos a consultar, vamos a tomar frases y un placer verte. Mi abrazo para vos, Ignacio, y todo el equipo de Inconsfa. Gracias, Silvia, por todas esas preguntas profundas, serias, documentadas. Muchas gracias. Gracias por tu presencia. Un saludo a Norma, que sé que está por ahí, que no la veo, que aquí no veo. Y un saludo a todos, y que viviendo más amor y más libertad. Más amor y más libertad. Pero no la libertad esa, ¿no? Que venden por ahí. La libertad del corazón, ¿no? Comprometidos con los demás. Eso es. Gracias, te quiero. ¿Verdad? Un abrazo Gracias, enorme. Silvia. Gracias. Hasta pronto. Hasta Nos pronto. encontramos. Bueno, que acá queda guardado. Un beso para todos. Vale.